Bueno, el día de hoy me puse a revisar toda la información que he venido compartiéndote acerca del coaching y me puse a hacer un resumen. Quiero compartirte 7 diferentes tips que puedes implementar a la de ya si es que quieres iniciar con tu práctica de coaching. Así que si eres una persona que estás interesada en estudiar y aprender un poco más acerca de la metodología, o bien ya eres un coach independiente y quieres reforzar tu práctica privada, bueno, este video es para ti. Pero por supuesto que antes de comenzar, primero lo primero, dame un minuto, regálame un minuto para presentarme contigo súper rápidamente. Bueno, soy Liliana, gracias por estar aquí. Este es tu canal de coaching y por supuesto que si ya antes has venido por aquí, me vas a decir, bueno, Liliana, por favor, ya no más presentaciones, ya sabemos de qué se trata este canal. Bueno, sí, pero ¿qué te parece? ¿Qué tal que tú a lo mejor es la primera vez que llegas por aquí? Bueno, es muy importante para mí decirte que aquí vas a encontrar un montón de personas increíbles, maravillosas, que al igual que tú, estamos enfocados en aprender un poco más acerca del coaching profesional, pero también sobre temas de desarrollo personal para evolucionar como personas y, ¿por qué no?, incluso hasta temas relacionados con la motivación. Así que, bueno, no más distracciones. O bueno, ¿no te pasa a ti que de repente te distraes o estabas como haciendo una cosa y de repente ya estás pensando en otra? Bueno, ok, no es el caso, por supuesto que no. Yo voy a compartirte 7 diferentes tips, pero no están en orden de importancia, así que acompáñame hasta el final. Así que bueno, si tú estás pensando en llevar tu práctica de coaching de forma independiente, esta información te va a ser de utilidad para ir organizando tus pensamientos, pero también tu planeación de negocios. Así que lo primero que es importante que tengas en mente es cuál es el tipo de ejecución que vas a llevar a cabo. Y con esto me refiero específicamente si vas a hacer una ejecución o directiva, si vas a hacer una ejecución directiva o una combinación de ambas. Bueno, ¿por qué es importante? Esto es importante porque no es lo mismo atender la necesidad de un cliente que probablemente llega con una temática que requiere una ejecución con dirección. Ahora, si me dices, Liliana, pero ¿de qué me estás hablando? Yo no sé cuál es la ejecución con directividad o no directividad. Bueno, de forma general quiero decirte que cuando tú ejecutas coaching con dirección, significa que vas a dar instrucciones, vas a dar recomendaciones, vas a dar tu propio consejo o transferir tu juicio. Eso quiere decir que a lo mejor una persona va a llegar buscándote con una necesidad de que quiere de alguna manera que tú le recomiendes qué puede hacer en una problemática específica, o quizás quiere conseguir una meta y en verdad necesita una recomendación profesional. Bueno, eso puede incluir la ejecución directiva, mientras que la no directiva, por supuesto que es lo contrario. Se refiere a que la persona sola va a llegar a sus propias conclusiones y solita va a llegar a las ideas que le van a conectar con la meta y el estado deseado. Ahora, ¿puedes hacer una combinación de ambas? Claro que sí, porque puede ser que a lo mejor alguno de tus clientes lo requiera. Quizás inicias con una ejecución o directiva, pero en el camino puede ser que te pregunte cuál es tu opinión o cuál es alguna recomendación que tú pudieras ofrecer y que sea de utilidad. Bueno, probablemente ahí vayas a hacer la ejecución de ambas. Esto es bien importante que lo tengas claro antes de iniciar con tu práctica independiente, porque genera muchas confusiones. Esto puede hacer que a lo mejor la comunicación que tú vas a manejar en tu plan de mercadotecnia o hacia posibles clientes no esté clara. Y eso puede confundir a las personas porque puede que no sepan qué esperar de ese proceso de coaching. Ahora, ese es el primer tip. Ahora, el segundo tip que quiero compartirte es que si vas a iniciar con tu práctica de coaching de forma independiente, también es importante que decidas sobre qué tipo de coaching vas a trabajar. Y esto tiene sentido porque en el camino te va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Por ejemplo, imagínate que tú eres una persona que no le agrada para nada el tema de los negocios. Nunca trabajaste en alguna corporación o simplemente este ambiente no te gusta y no disfrutas ese tipo de temáticas. Ok, bueno, imagínate que tú no haces esta distinción en tu práctica de coaching y de repente llegan algunos clientes buscándote para que les brindes acompañamiento en temas precisamente como estos que no son tu punto fuerte o simplemente no te agradan. Bueno, aquí por eso es importante que tú decidas qué tipo de coaching vas a hacer. ¿Vas a ser un coach de negocios? ¿Vas a ser un coach ejecutivo? ¿O
te vas a mover, por ejemplo, hacia un life coaching, hacia un coach de vida. Bueno, probablemente si te gustan a ti los temas de la vida, los temas que son completamente aparte de toda la temática laboral y empresarial, probablemente puede ser que tú disfrutes mucho más ofreciendo tus servicios como un coach de vida. El tercer tip que te doy para iniciar con tu práctica de coaching es que recuerdes y tengas una planeación acerca de tu inversión. Como todo negocio, la práctica de coaching no es la excepción y es importante que tengas en mente cuáles van a ser los gastos en los que vas a incurrir de forma regular. Por ejemplo, gastos de oficina, gastos de papelería, mensajería, software, por ejemplo, aplicaciones o cualquier otra herramienta que vayas a utilizar en tu práctica de forma común. Bueno, esto es importante porque si vas adquiriendo de forma regular diferentes compromisos, va a llegar un momento en que te puedes desviar en el control de tus gastos. Por esa razón es necesario que tú hagas esta planeación. Yo te recomiendo por lo menos tener una planeación de 12 meses. El tip número 4 para iniciar con tu práctica de coaching es que tengas muy identificado quién es la persona con la que te gustaría trabajar y probablemente, si ya viste algunos otros videos, vas a escuchar que algunos te hablan sobre un nicho de mercado o cuál es tu mercado o quién es esta persona a la que vas dirigida. Bueno, por supuesto que es bien importante porque no es lo mismo que tú trabajes con una persona ejecutiva, por ejemplo, que se mueve nuevamente en el mundo empresarial o quizás con jóvenes o probablemente con algún padre de familia. Bueno, todo eso es diferente porque cada persona tiene gustos diferentes, tiene preferencias distintas y claro que para que tú puedas ofrecer un excelente servicio o un servicio de calidad es necesario que tú sepas con anticipación quién es esta persona, cómo es. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que puedas establecer relaciones a largo plazo, a que tu cartera de clientes no solamente se vaya conformando día con día, sino que esas personas se queden en tu vida e idealmente vas a hacer contactos que van a durar por mucho tiempo. Así que mi recomendación para ti es que escribas, bueno, ¿con quién me siento más cómodo trabajando? ¿Me siento cómodo trabajando con adultos o trabajando con jóvenes o trabajando con personas que están estudiando la universidad o me siento cómodo trabajando con ejecutivos o con personas que están en el mundo empresarial? Bueno, cualquiera que sea el caso, escribe cuál es esa persona y cuáles son esas características, qué le gusta, qué no le gusta, hacia dónde va normalmente, cuál es el tipo de literatura que consume. Todo esto te va a ser de utilidad para que después lo puedas implementar en tu plan de mercadotecnia. El tip número 5 que te recomiendo para tu práctica de coaching es que pienses un poco acerca del posicionamiento. ¿Cómo quieres posicionarte? ¿Cómo quieres que el mercado se entere de ti? Es decir, ¿quieres que te ubiquen como un coach de vida en Buenos Aires? ¿O quieres que te identifiquen como un coach ejecutivo en Toledo? Bueno, cualquiera que sea el caso, esto es importante porque si tú nada más pones servicios de coaching, por ejemplo, imagínate los millones de resultados que las personas van a encontrar alrededor de eso. Por supuesto que hay un montón de coaches alrededor del mundo y no te van a hacer ninguna diferencia. En cambio, si tú te posicionas como el coach de vida y das todavía más información en la Ciudad de México o en determinada ubicación, bueno, pues esto le va a ayudar a las personas a poder encontrarte, a poder saber de ti y a poder llegar y conocer sobre tus servicios. Así que si vas a comenzar con tu práctica de coaching, evita las cosas ambiguas y especialmente si estamos hablando de posicionamiento, sé lo más concreto y específico posible. El tip número 6 que te doy para iniciar con tu práctica de coaching es que establezcas tus precios con anticipación y los tengas al alcance de tus prospectos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque probablemente tú inicias con tu práctica y estás empezando a darte a conocer con otras personas y demás, empiezas a publicar tu sitio web o a hacer diferentes actividades y de pronto la persona te pregunta, bueno, ¿y cuál es el costo de las sesiones de coaching? O ¿cuál es el costo total
total de un proceso de coaching. Si tú no tienes esta información, eso por supuesto va a hablar mal en general del servicio que quieres ofrecer. Así que para que puedas dar un servicio de calidad, es importante que tú pienses con anticipación cuáles son las tarifas que vas a establecer. Ahora, una idea que puedes tomar en cuenta para establecer estas tarifas es que mires en tu mercado local cuál es el promedio de precios en que se ofrece normalmente una sesión de coaching y entonces puedas establecer los precios de tus sesiones y paquetes. Y el tip número 7, último y no menos importante, y que bueno, en realidad si lo pienso bien, creo que es el más importante de todos, no sé por qué lo dejé al final, pero bueno, se refiere a la educación continua, se refiere a estudiar y practicar, porque mira, piensa al respecto. ¿De qué serviría que tú empieces a ganar clientes en tu práctica independiente de coaching para después perderlos? Para después ya no volver a conectar con esas personas y en realidad estar haciendo el trabajo de generación de leads o generación de prospectos una y otra vez. Bueno, por supuesto que lo hacemos. Sin embargo, es muy necesario que te mantengas en el estudio y en la práctica, porque una cosa es que un cliente termine con un servicio o con un proceso de coaching y otra muy diferente es que la persona llegue contigo y en realidad no quede satisfecho porque hubo la aplicación de alguna técnica o porque el acompañamiento no fue de calidad o porque simplemente tú no te sentiste cómodo con lo que estabas ejecutando. Así que, por favor, tenlo en la mente. Este es un tip que te doy que te va a ayudar muchísimo en tu práctica y en general, si lo pensamos tú y yo, nos ayuda para la vida. Así que el mantenernos estudiando, el mantenernos practicando lo que nos gusta, todo eso te va a ayudar a que tu práctica de coaching haga la diferencia, a que se destaque en el mercado y por supuesto a que te genere mayores clientes. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, esos son 7 diferentes tips que te doy para iniciar con tu práctica de coaching profesional y por supuesto, cualquier otro que tengas y que nos ayude a todos, por favor, déjalo en los comentarios de este video. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.